Ya llegamos. Bella anda súper ansiosa porque hay más animalitos aquí. Ay, amorcito. ¿Estás lista, mi amor? Fresita, mira que la andamos envuelta porque está lloviendo. Ya dejamos a Belle. La tenemos que venir a recoger a las 5 nos dijeron. Ahorita son las 8:40. Y pues dijeron de que si se llegaba a... si terminan más temprano nos van a llamar para venir a recoger. Ay, me dio gran pesar cuando se la estaban llevando. Pero bueno, esperemos que todo salga bien. Y pues ya después cuando la vengamos a recoger, sí, ya les voy a mostrar todo lo que pasó. Ahorita no les mostré mucho porque pues ella andaba toda loquita por los otros perritos. Y todo fue así súper rápido, nada más llenamos el papeleo y nos dijeron de que qué era lo que le iban a hacer y a qué horas la íbamos a venir a traer. Así que ahorita nosotros vamos para el gimnasio y después voy a ponerme a trabajar y nada más a esperar a que se llegue la hora de venir a recogerla. Ya venimos a traer a Belle a las 2:30. Se acabó temprano o terminaron temprano. Así que aquí estamos. Estoy nerviosa. Ya quiero verla. Así que bueno, aquí vamos ya. Hola. Mírale. Hola, mamá, dice. Hola, mamá. Me viniste a buscar. ¿Dónde está su amiga? Está aquí. A ver. The bottom of the stomach. Aquí. Está la incisión y el tatuaje. Así que esto no lo toque, no tengas lo limpio, pero no lo toque ni nada. Hola, ahí está, ahí está. Ok, can you move this? Hoy la chica le estaba rapando el pelo. Ajá. Y me dice, mira la barriguita, qué bonita. Y estaba ya acostada con la barriguita rosadita. ¿La puedo agarrar como sea? Sí, pero pon tu mano ahí abajo. O si quieres, también puede caminar. Hola, mi amor. Oye, te portaste muy bien. También estaba dándome besos hoy. Bien Estaba besucona. dándome besos. Look at her, she's cute. Ya está, ya pagaron, ¿no? Perfecto, Sí. ya está. Gracias. Cualquier complicación, llámenos por teléfono. Muchas gracias. Bye, mamá. Bye, mamá. Y la muñequita ya está en casita. Ahorita le estamos haciendo comidita para que coma porque no ha comido todo el día. Anoche se le paró de dar comida después de las 12 ya no podía comer nada. Así que ya se imaginarán, anda con hambre la pobre. Ya les voy a enseñar la heridita. Es chiquitita la heridita que le hicieron. Miren, anda los ojitos tristes. ¿Qué, mi amorcito? Miren, le pusimos... What do you grab, amor? ¿Turkey or chicken? Chicken. Le pusimos pollito en la comidita. Ay, para que como la princesita. Puede hacer de todo, nos dijeron. Excepto saltar. Como brincar así como por ejemplo del mueble a la cama. Tampoco puede correr. Y tampoco puede lamerse la herida. Y pues ahorita ya andaba tratando ahí de lamérsela. Así que le vamos a poner el conito que nos dieron. Miren, le pusimos el conito, pero no le gusta. Pero es que está queriendo lamerse la herida. Tiene sueño. Qué sleepy. Ay, mi amorcito. Pobrecita, ay no. No queremos andarla con eso, pero pues... ella es así. El otro día le salió una ronchita en una pancita y no paraba de lamérsela. Ay, mi amor. Por fin se acostó en la almohadita de su papi. Ay, mi amor, te interrumpí, lo siento. Le quitamos el conito porque no le gusta y queremos que tal vez sí se puede dormir. Pero no, me imagino que ha de andar incómoda. Antes de irme a dormir, les quiero dejar saber de que todo está bien con Belle. Ahorita mi esposo lo tiene en su oficina durmiendo porque eso es lo único que ella quiere hacer ahorita. Está
súper cansada y así como desanimada por los medicamentos y no quiere hacer nada más que dormir. Y mi esposo lo tiene perdón, allá en su oficina, porque allá es donde tenemos la cama que nosotros teníamos antes, que es bastante alta. Esta que nosotros tenemos aquí en este cuarto es bajita. Y cuando llegamos yo la puse ahí, bueno, ahí estuvimos con ella un buen rato. Y mi esposo se fue para su oficina y yo estaba aquí y de repente saltó. Y casi me da algo, porque se supone que no tiene que saltar ni tampoco tiene que correr. Lo único que puede es caminar normal. Entonces, pero no pasó nada. Su heredita está bien. Nada más hay que estar pendiente de que no se esté lamiendo y que no ande saltando. Entonces, ella va a estar en la otra cama, porque como les digo, esta cama es muy alta. Ella no salta de ahí, le da miedo. Entonces, ahí es donde hay que mantenerla, porque de los muebles también ella ya salta. Entonces el único lugar que lo puede mantener sin saltar es esa cama. Ahí va a estar. Mañana tenemos que darle el medicamento. Ya ha estado comiendo también. Ahí por poquito. Ya fue al baño también y hizo normal, solo hizo pipí. Mañana le tenemos que dar uno de los medicamentos que nos dieron, que es antiinflamatorio y es para el dolor también. Entonces nada, así vamos. Mañana les voy a mostrar un poquito más de ella, porque como les digo ahorita, lo único que ella quiere dormir así hecha una bolita. Ahí está. Eso es todo lo que quiere hacer. Entonces estamos tratando de evitar molestarle, nada más dejarla descansar, y vamos a ver cómo amanece mañana, y pues mañana yo les sigo contando. Miren, tuve que voltear ese mueble porque ver la garra de muebles ver la garra de cama ese mueble, y ha estado brincando ya 2 veces. Miren dónde está la princesita durmiendo. La dejé que se subiera aquí al mueble porque es que ella durante el día aquí es en donde duerme más, y no ha querido dormir ni en la cama ni en otro lugar. Pero estamos siendo súper cuidadosos de que no se vaya a lastimar la heridita. Yo ando en la editada. Bueno, este video ya lo tenía medio editado, pero resulta que perdí unas partes del video. No sé qué fue lo que pasó, así que tuve que grabar otras partes y agregarlas. Así que ya lo estoy terminando y este video es para mañana. Oh my god. Pero bueno, ya casi lo termino. Solo que normalmente estos videos que duran así, déjenme decir, dura 18 minutos. Se tarda unos cuantos minutos en procesarse, así que en lo que se procesa yo me voy a ir a aplicar un tratamiento en el cabello y luego me voy a poner a grabar otras cositas. Por cierto, yo sé que me han estado preguntando mucho por las pestañas que uso, y ahorita estoy usando estas de Ardell, que son las 251, que son estas. Miren, cuando me las puse me encantaron. Déjenme las enfoco, que no se quiere enfocar. Me encantaron, la verdad. Por ahorita estas son mis favoritas. Es más, me tengo que ir a comprar el paquete donde vienen creo que 4 pares, porque me fascinaron cómo se miran. Estas yo ya las había usado antes, pero lo que les quiero decir es que las que ustedes me han visto anteriormente, estas pestañas me las vieron en el blog anterior y también en los videos más recientes en mi canal de belleza. Lo que pasa es que yo cuando saco las pestañas, bueno, miren, les voy a enseñar. Aquí tengo los juguetes de ver, tengo un desorden aquí. Cuando yo saco las pestañas del paquete, las tiro aquí nada más, y los paquetes los tiro a la basura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se me olvida de qué marca son o el número. Entonces las que me vieron anteriormente, en realidad no sé cuáles son. Estas ahorita que tengo aquí, no tengo ni idea. Sé que creo que unas 2 o estos son de Ardell. Entonces, por eso guardé esto. Una porque me las tengo que ir a comprar de nuevo, y otra para mostrárselas a ustedes. Pero sí, estas de verdad que son mis favoritas del momento, me encantan. Y les cuento que la muñequita hermosa anda enamoradísima de ese renito. No lo quiere dejar. Es más, cuando estábamos en la cocina haciendo desayuno con mi esposo, la llevamos allá y ella subió las gradas para venir a buscar este renito. Y ella no puede estar subiendo y bajando las gradas, porque ella no las baja ni las sube así como despacito, sino que ella va corriendo.
Entonces nos dio mucha risa, pero como les digo, estoy manteniendo un ojo en la heridita porque ella es muy hiperactiva, es muy energética. Miren, ahí se está rascando la pancita porque le pica, ya que le resuraron, le depilaron toda la pancita. Les quiero mostrar la heridita. Miren, es súper chiquitita. Esa línea de ahí, eso indica de que, pues que se esterilizó. No sé cuál es la palabra correcta para cuando se operan las perritas. Pero miren, es bien chiquitita y yo la verdad que me imaginaba algo más grande. Pero no, es súper pequeñita y como miren, les dije que le habían, le cortaron los pelitos de la pancita, entonces a ella le da picazón. Pero, gracias a Dios no se ha lastimado la heridita. Y como les digo, ella es muy loquita. Hay que andarla, ay no le podemos quitar los ojos de encima porque es demasiado. Miren, estuvo ahí saltando el mueble, ¿verdad? Que por eso lo tuve que voltear, porque aunque le puse 2 colchas así grandotas, le tiré encima y almohadas y aún así ella se estaba tirando. Se sube y luego se tira y se puede lastimar. Bueno, vamos a ver cómo le amanece mañana. Espero que esto se le pase rapidito. Ok, les tengo que mostrar esta fruta que en Honduras le decimos toronja. Google me dijo que también se le llama pomelo. No sé, déjenme saber ustedes cómo le dicen en sus países. En inglés se llama grapefruit. Y ahorita lo voy a comer. Tengo muchísimo tiempo de no comer esa fruta porque a mí no me gusta, porque es como amarga. Pero ahorita le vamos a dar una probadita para ver si mi paladar ha cambiado. A mi esposo le encanta. Así que vamos a ver. Miren, se ve tan rico, pero huele amargo. Y la bebecita está sufriendo aquí porque nos está viendo comer, pero ella no puede porque se supone que esto es tóxico para ella. Así que no le podemos dar. Sorry, baby. Pero la bebecita aquí tiene una blueberry. Ay, mira. Eso sí le damos. Eso sí puede comer. Para que no esté ahí triste porque no le dan. Porque como nosotros normalmente comemos lo que nosotros comemos, en su gran mayoría ella lo puede comer también. Excepto por el aguacate y la toronja. Miren que la muñequita está llorando porque quiere subirse a ese mueble. Es que ella tiene un amor con ese mueble que le encanta dormir ahí. Miren quién anda de tremendita el día de hoy. Con su reno. Quiere escaparse. ¡Y lo está logrando! ¡Oh, my God! Es que miren que yo no sé qué le ha dado por querer estar subiendo y bajando las gradas y no puede. Ella no puede estar haciendo eso porque, como les dije antes, ella no las baja caminando, ella las baja corriendo y se puede lastimar la herida. Pero ella anda necia que eso es lo que ella quiere hacer. Miren, aquí está la muñequita hermosa descansando. ¿Cómo está mi muñequita? Ay, no quiere que la toque. Miren, ahí tiene su pancita. Todo va bien ahorita, nada más quiere descansar mucho. Ok, familia bonita, aquí voy a cerrar este vlog. Hoy ya es día 3 después de la cirugía de Belle. Hoy en la mañana anduvo, pues en realidad no estamos seguros si era que andaba con dolor y que el medicamento no le había hecho efecto, porque está tomando ella medicamento para el dolor y también para la inflamación. Entonces andaba llorando. Vieran qué feo sentía yo porque se siente así como que, yo me imagino que es como cuando uno tiene niños chiquitos que no pueden hablar y les duele algo y solo lloran y uno como que no sabe y uno quiere que le digan qué es lo que sienten, qué es lo que les duele, pero no se puede. Ay, entonces sentía bien feo, pero ya después se calmó y lo que sí han dado es como súper apegada con el peluchito con el reno. Miren, ella normalmente cuando le damos un juguete nuevo, ella juega un rato con el juguete y luego lo deja y ya después, unos días después, lo vuelve a agarrar. Pero no, miren, con ese animalito desde que se lo dimos, haya andado súper apegada con él. Y después de la cirugía ha sido aún más. O sea, ella va para todos lados con ese renito. Normalmente cuando ella va a la cocina conmigo,
se lleva un juguete, pero no lo trae, sino que lo deja allá y uno tiene que andarle cargando los juguetes. Y con ese renito no. Se va a la cocina con él y vuelve para aquí a la parte de arriba de la casa con él. Entonces anda por todos lados con ese renito. Le ha tomado un cariño inmenso, lo cual se me hace lo más tierno. Y bueno, todo va bien, la herida está bien. Lo único ahorita es que anda así como que bien apegada a nosotros. Espérenme, le tengo que cambiar batería a la cámara porque se me está muriendo. Como les estaba diciendo, ella anda súper apegada a nosotros. Quiere estar con los dos, o mi esposo tiene que estar con ella, o yo tengo que estar con ella, pero anda así como bien necesitadita de cariño y no quiere estar solita, quiere estar acompañada. Así que pues obviamente no la hemos dejado sola por mucho tiempo. Hemos estado yendo al gimnasio, pero pues en el gimnasio que nos estamos 1 hora nada más y luego pues nos regresamos directamente a la casa. Y pues mañana tenemos que ir al supermercado y nada, pues yo no tengo planeado ir para ningún lado porque ella anda así, como les digo, bastante sensible en cuestión emocionalmente. Entonces así va todo. Creo que después de la cirugía, después de ese momento de tensión, de preocupación, el miércoles cuando la dejamos allá, creo que hoy fue el día más difícil. Al verla llorar, me partió el corazón y yo así como que ya me iba a poner a llorar con ella también. Ay, esto de ser tan sentimental es... Ay, no, Dios mío. No soy tan fuerte, yo quisiera, pero ay, no, qué difícil. Lo único que me dan ganas a mí también de llorar. Pero bueno, por eso tengo a mi esposo, que él es todo lo contrario a mí. No sé si yo les conté que Belle se llenó de garrapatas en Honduras. Ay, la primera vez que le encontramos las garrapatas fue el día después de que celebramos el 1.000.000. Si vieron ese video, ¿verdad? Lo celebramos con otros youtubers de allá de Honduras y ellos se quedaron a dormir en la casa que estábamos nosotros y luego se fueron como al mediodía. Y después de que ellos se fueron, nos pusimos a revisar a Belle y le encontramos unas garrapatas. O sea que fue como después de un gustazo, un trancazo. Pero lo que les quiero decir es que cuando mi esposo le encontró la garrapata y me dice, lo primero que yo hice fue empezar a llorar y a llorar. Y mi esposo se quedó frustrado. Y deja de llorar que no estás ayudando y nada. Y yo, ay, no puedo. Ay, no, soy demasiado llorona, es exagerado. Pero bueno, como les digo, todo va bien hasta ahorita. Así que esperamos que todo siga bien. Yo les voy a seguir informando. Solo que este vlog pues no lo quiero hacer tan largo, ¿verdad? Y hoy es viernes y necesito subir este vlog el domingo, así que necesito ponerme a editar. Pero ya para finalizar, vamos con los saluditos de hoy. El día de hoy vamos a hacer una dinámica diferente. Solo voy a estar diciendo sus nombres, aunque yo ya les había dicho que no me gusta esa dinámica porque es que se me hace así como que bien aburrido. Me gusta leer sus comentarios. Pero vamos a ver, díganme ustedes qué tal les parece, si les gusta más que lea los comentarios o que solo digan los nombres. Vamos a ver, vamos a empezar con los comentarios con más likes y el primer saludito es para Andrea Rautales. El segundo saludito es para Claudia Reyes Hernández. Y también muchos saluditos y abrazos para Eliani Rodríguez, para Mariela Martínez y también para Anita Gilón, no sé cómo se pronuncia. Por cierto, en este vlog me estuvieron preguntando bastante por las ganadoras de los sorteos y yo ya las anuncié en las historias de Instagram, las anuncié en una foto en Facebook, también las anuncié en el primer comentario del video de los outfits aquí en YouTube. Y también las anuncié en las historias de mi canal de belleza aquí en YouTube. Así que por todos lados las anuncié. Solo que si me siguen en Instagram saben que sí me tardé un poco en anunciarlas por lo de Belle y por otras cositas. Así que, pero ya las contacté, ya estoy hablando con ellas. Y pues ya nada más me falta ponerme de acuerdo
para separar los premios y armar las cajas o los paquetes para mandárselos. Entonces ya todo está bien, ya esas son las ganadoras oficiales. Ok, y ahora vámonos con los primeros comentarios. Un besito y un abrazo para oh my god, María Alarcón. Es que iba a decir Mariela, pero es María Alarcón. Otro besito y un abrazo y muchos saluditos para Lola Lara. Muchos besitos y abrazos para Andrea Raudales. Creo que ella la había saludado, ¿verdad? Solo que ella fue de las primeras en comentar y también su comentario tenía bastantes likes. Y otro besito para una tocaya, Bessie Álvarez. Bueno, ahora sí, yo las dejo. Mil gracias por ver. Yo les mando muchos besitos, muchos abrazos y los veo en el próximo video.